desde mi casa, ¿verdad? Aquí hemos estado reunidos virtualmente para estudiar el libro a los Romanos, versículo a versículo, en esta serie titulada Carta a los Romanos. Hoy estudiaremos Romanos capítulo 2, los versículos del 17 al 24, ¿verdad? Pero antes de abrir la palabra de Dios y empezar a estudiar, te quiero pedir que me acompañes en oración. Padre, en esta hora te pido de manera especial que continúes trabajando en nuestras mentes, en nuestros corazones, ¿verdad? Para que podamos ser justificados por la fe, oh Padre, que hemos aprendido durante todo este tiempo. Te pido, Padre, que nosotros al conocerte, esta fe siga creciendo, Padre, y por lo tanto podamos seguir obrando las obras de la justicia, de la fe que viene por medio del conocimiento tuyo. Así que te pido en esta hora que tu Espíritu se derrame de manera abundante para comprender tu verdad. Estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos estudiando, como les mencioné, Romanos capítulo 2. Sin embargo, quiero repasar algo que vimos en el estudio pasado, que era, ¿verdad?, relacionado a Romanos capítulo 2 también, los versículos 12 en adelante. Y era que hay personas que se consideran los sin ley o los con ley, ¿verdad? Aquellas personas que han tenido el conocimiento de la ley escrita de Dios o de la palabra de Dios escrita, y aquellas personas que quizás murieron y no tuvieron la bendición de tener ese conocimiento. Sin embargo, hemos aprendido tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2 que Dios se ha manifestado a toda persona, independientemente en la forma que lo ha hecho. Hay personas que han sido a través de la creación solamente, hay personas que han sido también por medio de la palabra escrita, pero una realidad, es un hecho, que Dios se ha manifestado a cada hombre, ha manifestado su justicia a todo hombre, porque sabemos que no se imputa pecado no habiendo ley, ¿verdad? Y si no se imputa pecado no habiendo ley, significa que la ley de Dios, a la forma, ¿verdad?, aplicada a la condición de la persona que se le presentó, siempre ha existido y siempre se le ha presentado a todo hombre. En este caso, quiero repasar un concepto de la ira, ¿verdad?, que estuvimos estudiando también partiendo en el capítulo 1. La ira de Dios se manifiesta contra todo pecado, contra toda maldad, contra toda impiedad. Pero yo no quiero que tú pienses que la ira de Dios es un castigo ejercido de parte de Dios con su fuerza activa, sino que vimos en ejemplo, ¿verdad?, cómo la ira de Dios es Dios permitir que el hombre coseche lo que sembró, ¿verdad? Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana, ¿verdad? Y la acción de Dios dejar y permitir que el hombre coseche lo que sembró, eso es la manifestación de la ira de Dios, ¿verdad? Así que con esto en mente, quiero que sigamos estudiando el capítulo 2 de Romanos, y hoy, como te mencioné, vamos a estudiar los versículos del 17 al 24. Lee conmigo. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y estás reposado en la ley y te glorías en Dios y sabes su voluntad y apruebas lo mejor instruido por la ley y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños que tienen la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito. Son palabras muy fuertes, las quiero describir poco a poco para que podamos, ¿verdad?, sacar provecho de esta porción bíblica, el mayor provecho que podamos sacar a esta porción bíblica. Pablo comienza hablando en el versículo 17, tú que tienes sobrenombre de judío, ¿verdad?, una persona que pretende ser judío. Y yo me pregunto, ¿acaso porque Pablo le está hablando a aquellos que pretenden ser judíos, no nos aplica a nosotros como cristianos? ¿Verdad? Porque está hablándole directamente a los profesos judíos, no a los profesos cristianos, ¿verdad? Y yo te quiero decir que en ninguna manera es precisamente a los profesos cristianos a quienes se refiere el apóstol. Si yo leo nuevamente la descripción del 18, en este caso al 20, vamos a saber quiénes son estos que tienen sobrenombre de judío. Son los que saben su voluntad, son los que, bueno, si comienzo en el versículo 17, dice, los que están reposados en la ley, los que
se glorían en Dios, los que saben su voluntad, los que aprueban lo mejor, los que están instruidos por la ley, los que confían que son guías de los ciegos, los que confían que son luz de los que están en las tinieblas, los que enseñan a quienes no saben, los que le enseñan a los niños, los que tienen la forma y la ciencia y de la verdad en la ley. Así que ¿a quién se dirige Pablo cuando dice aquellos que tienen sobrenombre de judío? Es a todo aquel que profese conocer al Señor, sea el nombre que reciba, judío, cristiano, etcétera, ¿verdad? Se dirige a todo aquel que se siente calificado para enseñar a otros en el camino del Señor, que se siente calificado para poder enseñar acerca de las cosas de Dios a las personas, ¿verdad? Y hay que prestar atención a algo muy interesante. Pablo no está diciendo tú que eres judío, sino tú que te llamas judío. No es lo mismo ser que llamarse ser cierta cosa, ¿verdad? No siempre las personas son los que se les llama, ni tampoco, ¿verdad?, lo que dicen ser. Y ahora aplicándolo a cristianos, sabiendo que el contexto es de aquellos que se sienten capaces de enseñar, ¿verdad? ¿Cuántas personas dicen ser cristianas y cometen acciones que sabemos que no son acciones de un cristiano, ¿verdad? Y pienso en mí también. ¿Cuántas veces yo he dicho soy cristiano? Y eso es lo que estamos estudiando realmente en esta porción y lo vamos a estar viendo hasta el versículo 24, ¿verdad? Pero quiero que sepas que a quien se le está dirigiendo esto no es a un verdadero cristiano, a un verdadero judío, sería, ¿verdad?, más bien lo que está diciendo el texto directamente, sino más bien a aquellos que dicen ser judíos, a aquellos que dicen ser cristianos, porque sabemos que lo que vamos a estar describiendo ni siquiera el Señor considera como verdaderos cristianos, aquellos que están definidos o a quienes está dirigido este mensaje. Si yo leo, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 9, mira lo que me dice acerca de los que dicen ser judíos. Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Interesante. Aquellos que dicen ser judíos y no lo son, aquellos que dicen ser cristianos y no lo son sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9 también. Nos dice algo similar. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son, mas mienten. He aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Está otra vez confirmando que aquellos que dicen ser judíos, aquellos que dicen ser cristianos, realmente, y que no lo son, realmente son de la sinagoga de Satanás. Y con esto quiero resaltar que en efecto no hay nada malo con ser un verdadero judío, porque aquí lo que realmente lo que está diciendo Pablo a través de este lenguaje es que sería un honor ser un verdadero judío. El problema está en profesar ser un judío y no serlo, ¿verdad? Un judío tal como lo presenta la palabra. Bueno, yo quiero también hablar la razón por la cual tanto cristianos, ¿verdad? Y voy a hablar del término cristiano porque quizás se aplica un poco más a las personas que me están viendo. ¿Por qué habemos cristianos que nos llamamos cristianos cuando en realidad no vivimos a la altura de lo que es ser un cristiano? Hay que reconocer que hay ventajas de llamarse cristiano, ¿verdad? Yo entiendo que una de las ventajas principales es la ventaja social. Cuando muchas veces uno quiere hacer negocios, mucha gente se siente un poco más confiada cuando hace un negocio con un cristiano. Inclusive nosotros en Puerto Rico, si tú sales a alguno de los negocios, van a ver hasta que en su rotulación incluyen hasta versos bíblicos, de modo que tú puedas identificar ese negocio con un negocio cristiano y te sientas seguro a la hora de hacer negocios con este tipo de personas. Así que muchas personas utilizan este sobrenombre de cristiano por simplemente el beneficio o la ventaja social que puede traer. Y hasta, ¿verdad?, en asuntos de hacer negocios, hasta financieros, ¿verdad? Hay ventajas financieras también. Sin embargo, por eso cuando a veces uno se presenta como cristiano o alguien te identifica como cristiano, muchas veces yo que tengo negocio, personas me han dicho, pero si la última vez vino un cristiano para acá y lo que hizo fue, ¿verdad? Y lamentablemente a consecuencia del
testimonio de aquellos que profesan ser cristianos, muchos incrédulos podríamos llamarle, ¿no? Aquellos que no creen en Dios o en Cristo, muchas veces tienen excusa para no creer en el cristianismo que profesan aquellos que se llaman cristianos y realmente no lo son, pero para eso, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito más adelante en el versículo 24. Y yo quiero que no piense que estoy forzando el texto cuando digo que estos textos que hablan con el nombre de judío se pueden aplicar a los cristianos, ¿verdad? O a los seguidores de Cristo, podríamos decir. ¿Acaso un verdadero judío no es un seguidor de Cristo? Quise traer algunos textos de modo que podamos confirmar que en efecto este mensaje que se habla a los que profesan ser del pueblo de Dios o de los judíos, también se puede aplicar a aquellos que profesamos ser cristianos o seguidores de Cristo. Para esto, te quiero traer Juan capítulo 8, 56. Capítulo 8, verso 56 dice: Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día. Está hablando Cristo. Y lo vio y se gozó. Y sabemos que Abraham creyó a Cristo, le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Así que Abraham, el padre de la nación judía, creyó por ver el día de Cristo. Abraham era un seguidor de Cristo. Si leemos también, por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 26, dice lo siguiente: teniendo mayores riquezas el vituperio de Cristo por los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Estamos hablando de Moisés. Moisés creyó en Cristo también. Moisés, que sabemos que es el líder de la nación judía. Moisés también se encuentra entre estos que son seguidores de Cristo, lo que implica que el verdadero judío, ¿verdad?, no era un verdadero judío excepto que crea en Cristo, ¿verdad? Y aquellos que no creen en Cristo, que simplemente tienen el sobrenombre de judío, son ciertamente de la sinagoga de Satanás. Lo mismo ahora aplicamos a nosotros como cristianos, como el pueblo de Dios, ¿verdad?, de este tiempo. Tenemos que seguir a Cristo. Si nosotros no creemos a Cristo, entonces también somos parte de la sinagoga de Satanás. Si nosotros simplemente pretendemos que somos cristianos y nos llamamos cristianos por cualquier tipo de razón, sea por ventaja, por beneficio o cualquier otra cosa, y verdaderamente no somos seguidores de Cristo, somos de la sinagoga de Satanás según lo que establece la palabra, ¿verdad? Y confirmando ya este aspecto de los judíos, la realidad es que no hay ninguna nación, ¿verdad?, en la tierra que haya tenido un nombre tan elevado como los judíos, ¿verdad? Nadie había sido tan favorecido por Dios como el pueblo judío. Inclusive el mismo Cristo, cuando se encontró con la mujer samaritana, le dijo: la salvación viene por los judíos, y él siendo judío también. Así que, ¿verdad?, no quiero que por ninguna razón nosotros pensemos que los judíos son una clase inferior, ¿verdad? Para nada. Inclusive cuando Pablo está haciendo un llamado a que seamos verdaderamente judíos, verdaderamente seguidores de Cristo, no solamente personas que profesemos, realmente es un hombre muy elevado y cada uno de nosotros debería considerar ser un verdadero seguidor de Cristo. Versículo 17, que es el que estamos estudiando de Romanos capítulo 2, no solamente habla de aquel que tiene el sobrenombre de judío, sino dice también que está reposado en la ley, ¿verdad? ¿Cómo yo me reposo en la ley de Dios? Cuando yo como cristiano digo: no, yo creo en la ley de Dios, yo obedezco la ley de Dios. Nosotros somos la única iglesia con la ley vigente todavía, y comenzamos a reposarnos en eso, que nosotros realmente tenemos la ley a nuestro favor y somos el único. Pero la realidad es la siguiente: la ley es espiritual y Dios nunca le enseñó a ningún judío y a ningún cristiano a obtener la justicia a partir de la ley. Así que cuando estamos hablando de aquellos que están reposados en la ley, son aquellos que, como tienen la ley, se han reposado porque entienden que con la ley obtienen a partir de la ley justicia de Dios. Pero yo te voy a demostrar que en efecto el plan de Dios al compartir su ley, cuando hablo de la ley me refiero al decálogo, a ese resumen de su ley aplicado a la condición, ¿verdad?, de ese momento. Dios no lo hizo con la intención de que el hombre buscara
a hacer obras para recibir la justicia. Dios realmente no estaba buscando que a partir de la ley el hombre obtuviera ningún tipo de justicia, ¿verdad? Para que no se reposaran en la ley. Para esto quiero ir a Éxodo capítulo 19 para que entendamos que en efecto, todo lo contrario, Dios no quería que el ser humano tuviese justicia a partir de esta ley. Éxodo 19, versículos 4 al 6 dicen así. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Antes de Dios compartir el decálogo con el pueblo de Israel, lo primero que dijo fue, ustedes vieron lo que yo hice, ¿verdad? Lo que hice a los egipcios. ¿Cómo los traje sobre alas de águila a mí? En otras palabras, lo que sucedió para que tú fueras libre, no lo hiciste tú, lo hice yo. Reafirmando que en efecto las obras para poder libertar a su pueblo realmente vienen de parte de Dios y no de parte de ellos, no nace de ellos la forma de libertad. Cuando leemos el versículo 5 y versículo 6, Dios solamente da una instrucción. Escucha mi voz y guarda mi pacto. ¿Y cuál va a ser el resultado de escuchar la voz y guardar el pacto? Dice el texto, que ellos serán su especial tesoro sobre todos los pueblos. Y el versículo 6, que ellos serán un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Verdad? Y aunque no quiero dedicar mucho a este principio, sí me gustaría aclarar algo. Nadie tiene la capacidad inherente en sí mismo de producir la santidad, ¿verdad? Y me encanta usar el ejemplo de Moisés cuando se acerca a este lugar donde había una zarza ardiente y él se acerca y escucha una voz que le dice, hey, quítate el calzado porque el lugar donde está santo es. Ni la zarza era santa en sí misma, ni el lugar era santo en sí mismo, era la presencia de Dios lo que santificó ese lugar. Es la presencia de Dios lo único que santifica las cosas. Cuando Dios está estableciendo que si tú escuchas su voz y guardas su pacto, Él te va a hacer una persona santa, es porque Él te va a inundar con su presencia. Dios no quería que ninguno de ellos pensaran que tenían la oportunidad a través de sus propias fuerzas y de su propia obra de poder santificarse a sí mismo, de obtener la vida de Dios por medio de sus propias obras. No. Es mediante escuchar la voz de Dios y guardar su pacto como entonces Dios puede entrar a nuestras vidas y por lo tanto justificarnos porque recibimos su justicia y al mismo tiempo santificarnos porque viviremos una vida santa conforme a las obras que Dios hace en nosotros, porque Dios es santo. Y si el santo vive en mí, las obras que se van a ver reflejadas en mi vida serán obras santas. Y cuando Dios refiere estas palabras al pueblo, ustedes se van a dar cuenta que cuando Dios está confirmando este pacto con el pueblo de Israel, en Éxodo capítulo 20, comienza hablando, el versículo 2 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos, otra vez confirmando, yo soy el que lo hago, no eres tú. Y cuando Dios ahora declara el decálogo, lo declara en tiempo futuro. Y lo cito, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuándo? Cuando escuches mi voz y guardes mi pacto. No te harás imagen, no tomarás el día de reposo, no tomarás el nombre de Jehová, no, te acordarte has del día de reposo. Y comienza Dios a establecer esta ley escrita en futuro como el resultado de ellos escuchar la voz y guardar el pacto de Dios. Lo que estamos viendo es que Dios no estableció instrucciones para que ellos a través de esas obras obtuvieran la justicia de Dios, sino por el contrario. Dios estaba declarando cómo Él es, cuáles son las obras que Él haría si ellos permiten que Cristo viva en ellos. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, dijo el mismo Pablo. Si nosotros permitimos que Cristo viva en nosotros y por lo tanto recibir la justicia de Dios por medio de Cristo en nuestras vidas, el resultado va a ser el cumplimiento perfecto de la ley. Pero la ley estaba escrita en futuro para que ellos comprendieran que no era algo que ellos tenían que hacer para obtener la justicia, sino que era el resultado de ellos obtener la justicia mediante la vida de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Verdad? Y quise dejar esto claro porque solo Cristo salva. Quise dejar esto claro porque nosotros no podemos estar reposados en la ley. No podemos confiar meramente, ay no, yo guardo el sábado.
yo voy a la iglesia los sábados, yo no trabajo en sábado, yo no hago aquello, yo no hago lo otro, yo no hago aquello. La realidad es que el no hacer no te salva, ni tampoco el hacer te salva. Lo único que te salva es la fe del Hijo de Dios. Pero cuando tú recibes la fe del Hijo de Dios, cuando tú permites que la voluntad de Él se produzca en ti, al tú permitir que Cristo viva en ti, ya no vivas tú. Cuando tú comiences a rechazar tus propios deseos, cuando tú comiences a rechazar tu propia voluntad y aceptes la vida del Hijo de Dios que te santifica, la vida de Dios que te justifica y que comienza a obrar las obras de Dios. Si tú no estás obrando las obras de Dios tal como están declaradas en la ley de Dios, es el resultado de que Cristo no vive en ti, entonces enteramente. En el momento que la ley de Dios confirme en efecto lo que son las obras de tu vida, es porque Cristo vive en ti y no estás obrando tú en absoluto. No solamente Romanos capítulo 2 versículo 17 habla de los que tienen sobrenombre de judío y los que están reposados en la ley, también habla de gloriarse en Dios, porque dice, y te glorías en Dios, ¿verdad? Y hay muchas formas distintas de gloriarse en Dios. Hay unas que son buenas, por ejemplo, Salmos 34:2, dicen lo siguiente, en Jehová se gloriará mi alma, oiránlo los mansos y se alegrarán, ¿verdad? Nosotros nos podemos gloriar en la salvación del Señor. Pero cuando estamos hablando en contexto negativo ahora, en Romanos capítulo 2 y versículo 17, este gloriarse en Dios no es gloriarse en la salvación del Señor, que es algo bueno, sino gloriarse en un conocimiento superior del Señor, ¿verdad? Y la realidad es que sí, los judíos tenían un conocimiento superior del Señor porque Dios se lo había dado para que ellos los compartieran con otras naciones. Pero la realidad es que este conocimiento, como bien acabo de decir, fue un conocimiento recibido. Ahora, ellos se gloriaban en ese conocimiento como si no lo hubieran recibido, ¿verdad? Se gloriaban a ellos mismos por el conocimiento que tenían en lugar de glorificar a Dios por el conocimiento que habían recibido de parte de Dios. Y yo me pregunto, ¿acaso tú y yo no nos hemos también gloriado del conocimiento recibido? ¿No nos hemos sentido superiores porque conocemos cosas que otros no conocen? Porque aparentemente somos fieles a cosas que otras personas no lo son, ¿verdad? Y así como los judíos, ¿verdad? Quizás nosotros nos podemos sentir inclinados a censurar ahora a los judíos por la vanidad con la que se gloriaban. Pero la realidad es que nosotros también hemos participado del mismo espíritu. El mismo espíritu de compararnos con otras naciones, probablemente, y nos sentimos superiores a estas naciones. También nos podemos sentir superiores a personas paganas o hasta iglesias que decimos que no tienen la verdad. Y nos sentimos superiores sobre todas estas personas. Sin embargo, también hasta de clase más baja. Sin embargo, estamos profesando, estamos manifestando el mismo espíritu de gloriarse de los judíos, pero aplicado a nuestra condición. Nosotros siempre nos vamos a sentir superior a lo que criticamos. Si en nuestra vida hay crítica, significa que nos estamos gloriando porque nos sentimos superior a quien estamos criticando. Hay un punto muy interesante que añade el versículo 18, hablando sobre estas personas que tienen el sobrenombre de cristiano o el sobrenombre de judío. Y es que dicen que conocen, que saben su voluntad y aprueban lo mejor, pero ¿cómo ellos saben su voluntad? Dice, instruido por la ley. Y esto confirma, ¿verdad? Y no quiero seguir insistiendo en este punto, pero esto confirma que la ley de Dios es su voluntad. Porque está diciendo que ellos conocen la ley de Dios porque, perdóname, que ellos sí, ellos conocen la voluntad de Dios porque fueron instruidos por la ley. Así que con esto estamos confirmando que la ley de Dios, una vez más ahora, es su voluntad, ¿verdad? Y sabemos que la ley de Dios está resumida en los 10 mandamientos aplicados a nuestra condición. Así que podemos conocer un resumen de la voluntad de Dios en el Decálogo, por ejemplo. Y sigo leyendo el versículo 19 y el versículo 20. Tú que confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en las tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, que tienes la forma de la ciencia y de la verdad, ¿verdad? Y aunque los mandamientos sí, ¿verdad?, tienen una declaración de la voluntad de Dios, son solamente una declaración y no la sustancia misma, ¿verdad? Para que tengas una idea, para darte un ejemplo, la ley podría ser como una fotografía del carácter de Dios. Y ahora mismo, si yo te quiero regalar una casa, ¿verdad?, por poner un ejemplo, yo pudiera tirarle una foto a la casa y darte la foto de la casa y tú ves su forma
Pero, ¿de qué vale tener la forma y no tener la sustancia, no tener la casa? Del mismo modo, la letra, ¿verdad?, es una forma de la voluntad de Dios. Es un retrato de la voluntad de Dios. La letra, el decálogo tal como está escrito. Ahora, de nada vale tener la forma sin tener la sustancia. Ahora, cuando tú y yo aceptamos a Cristo que vive en nosotros, de modo que Él pueda poner en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, tenemos ambas cosas. Tenemos tanto la forma y la sustancia, porque la realidad es que uno no puede tener la sustancia sin la forma. Así que si tú realmente quieres tener el todo de la ley, recibe a Cristo, que es el que va a poner en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si no tienes a Cristo, como dice el versículo 20, lo único que tienes es la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tienes la apariencia de la piedad sin el poder de ella. Y el versículo 21 al versículo 24 comienza a hacer preguntas muy comprometedoras, y quiero leerlas, y a medida que las vamos leyendo, ¿verdad?, quiero que reflexionemos en lo que el apóstol está preguntando. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros en los gentiles, como está escrito, ¿verdad? Muchas veces al hombre le resulta fácil enorgullecerse de su moralidad. Inclusive, los no cristianos se tranquilizan con el pensamiento que aunque no son seguidores de Cristo porque no creen en Él, llevan una conducta correcta de moralidad. Yo soy una persona buena, yo hago las cosas buenas, yo no tengo que creer en Dios para poder hacer las cosas buenas. Sin embargo, yo quiero que sepan los tales que no existe moralidad excepto lo que esté en conformidad con la ley de Dios, ¿verdad? Todo lo que esté de alguna forma por debajo de la forma de la ley de Dios es completamente inmoralidad. Así que analicemos si en efecto hemos guardado verdaderamente la ley, porque todo lo que esté debajo de la ley de Dios es inmoralidad. Y entre las preguntas que está haciendo, una de las preguntas, por ejemplo, es: tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Verdad? Tenemos que entender, y quizás muchos de nosotros digamos: no, yo no robo nada, muchachos, yo todo lo mío yo lo trabajo, todo lo mío yo, nada, yo lo he tomado sin pedirlo, ¿verdad? Todo ha sido en la ley. Pero nosotros comprendemos según los que establece la misma palabra. Por ejemplo, Romanos 7:14 dice que la ley es espiritual. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿verdad? No importa si en obras externas nosotros hayamos sido ¿verdad?, correctos en nuestros actos externos, si en nuestro pensamiento o en nuestro espíritu nosotros hemos sido transgredidos, ¿verdad?, esta ley con nuestro pensamiento, somos igualmente culpables, ¿verdad? Y lo hemos visto en diferentes formas. En esta, por ejemplo, que habla de hurtar, quizá uno se tiene que preguntar: yo también puedo robarle a Dios, como dice la misma palabra de Dios en Malaquías 3:8-9, con los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Y yo que predico que no se puede robar, aplicado a todo, ¿verdad?, excepto probablemente a lo que estoy pensando, ¿acaso no le he robado a Dios con mis diezmos y ofrendas? ¿Verdad? Otras preguntas que hace es: tú que se dice que no se ha de adulterar, adultera. Y nosotros hemos visto como Mateo 5, reconociendo que la ley es espiritual y Cristo presentando la ley como una ley espiritual, añade y dice: bueno, aquella persona que codicia a una mujer en su mente ya es culpable ¿verdad?, de adulterio. En el caso de la misma ley, ¿verdad?, porque el versículo 23 dice: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Nosotros podemos pensar en el homicidio, cuando el mismo Cristo, explicando esta ley como una ley espiritual, establece que aquel que piensa y se enoja locamente en contra de su hermano y le llama necio es culpable de homicidio. Entendiendo que la ley es espiritual también, ¿verdad? Voy a utilizar ahora el cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado.
¿verdad? ¿Cuántos de nosotros simplemente hacemos la obra externa del sábado, que es no trabajar el séptimo día, pero no recibimos la bendición espiritual y la santificación espiritual que se debe recibir en cada sábado, ¿verdad? Si tú no te sientes transformado cada sábado, la realidad es que tú no recibiste ninguna bendición espiritual en lo absoluto, ¿verdad? Y yo que me jacto de que guardo la ley, realmente la guardo, ¿verdad? Yo que me jacto de probablemente reposar el día de reposo, lo único que hago es simplemente dejar de trabajar aunque no reciba ninguna bendición espiritual. ¿Realmente lo hice? No, estoy siendo culpable de la misma ley que estoy utilizando para condenar a otros y para enseñarle a otros lo que es lo correcto. Y termina este estudio diciendo, el versículo 24, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles, como está escrito, ¿verdad? Y esta descripción de blasfemia por causa de aquellos que dicen ser cristianos y verdaderamente comportarse como no ser cristianos, se ve reflejado en una historia que sucedió con David, ¿verdad? Cuando David codició a la mujer de Urías y pecó, ¿verdad? Al punto de que por estar con ella hasta envió a Urías prácticamente para matarlo. Y mira lo que le dice Dios en 2 de Samuel 12:14. Mas por cuanto con este negocio hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, ¿verdad? Y luego dice, el hijo que te ha nacido morirá ciertamente. Pero lo que quería era, Dios mismo estaba estableciendo que por causa del pecado de David, hizo blasfemar a los enemigos de Jehová, ¿verdad? Es decir, David, que era un profeso seguidor de Cristo, dio ocasión para que aquellas personas que no eran seguidores de Cristo digan, mira, en eso consiste ser cristiano. Si eso es ser un cristiano, ¿cuántas veces yo no he escuchado personas que no quieren asistir a la iglesia? Porque para la gente que está en la iglesia, para eso yo me quedo fuera mejor. Lamentablemente hemos blasfemado el nombre del Señor cuando decimos ser cristiano y nos comportamos completamente contrario a lo que la misma Biblia establece, lo que es ser un cristiano, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿quién realmente se atreve a decir en calidad de profeso cristiano, desde que ha dicho, no, yo soy un cristiano, que siempre ha representado correctamente, perfectamente la verdad? ¿Verdad? ¿Quién se atreve a decir que nunca ha descuidado su vida cristiana y que nunca ha dejado de representar fielmente la verdad que profesa? Yo creo que no hay nadie ¿verdad? Que en ningún momento dado, llamándose ser cristiano, no haya blasfemado el nombre de Señor, ¿verdad? Y aquí viene la pregunta del llamado. ¿Acaso en realidad yo me siento listo y preparado para poder declararme sin culpa ante la ley de Dios, ante lo que la palabra de Dios me está preguntando? Así que el llamado en este estudio, dejemos de mirar los pecados ajenos. Dejemos de estar pendientes en lo que está haciendo fulano o lo que está haciendo el otro. Evaluémonos a la luz de lo que vemos en ellos. Evaluemos esa misma ley que los condena a ellos para que veamos los pecados que también esa misma ley nos está señalando a nosotros. Para que en lugar de ser personas que profesamos ser cristianos, seamos verdaderos cristianos, para que el nombre de Dios sea glorificado en esta tierra. Para que otras personas puedan conocer el amor y la bondad de Dios. Y no que sea blasfemado el nombre del Señor. Porque a medida que hay un cristiano tomando ventaja por llamarse cristiano, por la ventaja o el beneficio que esto tiene, y blasfema el nombre del Señor viviendo contrario a lo que es llamarse un cristiano, menos personas van a querer escuchar la voz de Dios. Y yo sé que cada cual han de recibir suficiente conocimiento para que tomen decisiones individuales. Y sí, quizás tú digas, eso es problema de ellos, la salvación es individual, todos somos pecadores. Pero tú también eres responsable de las personas que Dios pone en tu camino. Tú debes ser guarda de tu hermano, ¿verdad? Por amor a tu padre y por amor a tus hermanos. Deja de blasfemar el nombre del Señor. Deja de resistir al Señor. Y permite que Cristo pueda entrar en ti y poner en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Para que su nombre, en lugar de ser blasfemado, sea glorificado, porque Cristo glorificó el nombre del Padre en la tierra. Esa fue la obra que el Padre le dio a Cristo para que hiciese. Y si Cristo vive en ti, Cristo en ti va a glorificar el nombre de su Padre en la tierra para que otros también puedan conocerle. No te resistas al Señor. No seas simplemente un profesor, una persona que profesa ser un seguidor de Cristo, ser un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo. Al permitir que Cristo
entre en ti y que ponga en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Acompáñame en oración. Padre, perdónanos. ¿Cuántas veces hemos blasfemado tu nombre, oh Padre, al manifestarte y representarte de manera tan incorrecta, oh Padre, para aquellos que no te conocen? Te pido, oh Padre, que tú puedas eliminar de la mente de aquellos que nos vieron blasfemando tu nombre todo prejuicio. De modo que ahora, oh Padre, nosotros podamos tomar decisiones y alcanzarlos por medio de la glorificación de tu nombre. Oh Padre, que tú repliques tu carácter en nosotros, de modo que podamos enseñárselo a otros y ellos, al conocerte a ti mediante nosotros, también puedan ser transformados a tu imagen y semejanza. Gracias, Padre, por la confrontación que produce tu palabra. Pero aún más gracias te damos por la gracia sobreabundante que tú estás constantemente derramando sobre nosotros en nuestros momentos de mayor necesidad. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te espero ya para el próximo estudio. Estudiaremos desde el versículo 25 y terminaremos el capítulo 2 de Romanos. Que el Señor te bendiga.